Buenas noches, viajero de los sueños y de la historia. Prepárate para sumergirte en una batalla que desafió la lógica, una victoria improbable que nació entre la arena ardiente y los susurros de una fe inquebrantable. Esta no es una simple historia de cruzados y sarracenos. Es el relato de un joven rey condenado por la enfermedad, pero elegido por el destino para escribir una página inmortal. Si alguna vez pensaste que los cuentos de hadas no tenían lugar en la guerra, espera a escuchar lo que ocurrió en Montgisard, en el año 1177. Antes de que te acomodes en la almohada y dejes que esta historia te arrulle hacia el sueño, te invito a ser parte de esta comunidad que ama viajar en el tiempo. Dale like, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje por una de las gestas más épicas que la Edad Media haya presenciado. Porque no todas las historias para dormir son suaves. Algunas arden como el sol sobre Jerusalén. Érase una vez, en una tierra santa rota por la ambición, la fe y la espada, un niño fue coronado rey. No era un rey cualquiera. Balduino IV, heredero del reino de Jerusalén, sufría desde pequeño de una enfermedad cruel y silenciosa que devoraba su cuerpo con lentitud: la lepra. A los ojos del mundo, era un condenado. A los ojos de Dios, quizás algo más. Cuando Balduino apenas tenía 15 años, ya cargaba no solo la corona, sino también el peso de su propia carne que empezaba a morir en vida. Pero lo que se debilitaba en su piel, se endurecía en su alma. Su mirada no temblaba, y su voluntad era fuego. Así, mientras sus enemigos veían en él a un cadáver que camina, su pueblo encontró una chispa de esperanza. Fue entonces, en un año que parecía perdido, cuando ocurrió lo imposible. El sultán Saladino, ya reconocido por su genio militar y su aura casi legendaria, aprovechó el caos y las disputas internas de los cruzados para lanzar una ofensiva feroz. Su ejército, con más de 20.000 hombres, atravesó el sur y se dirigió a Jerusalén como una sombra inexorable. Los grandes nobles cristianos estaban lejos. No había tiempo para esperar refuerzos. Balduino tenía apenas 16 años, medio paralizado, con los nervios de sus brazos casi sin respuesta y las piernas necesitadas de ayuda para sostener el peso de la armadura. Pero aún así, montó su caballo, no desde el miedo, no desde la desesperación. Lo hizo como un símbolo, porque si Jerusalén debía caer, caería bajo la mirada de su rey. Y entonces ocurrió lo impensable. Reunió a los pocos hombres disponibles, apenas 500 caballeros templarios y poco más de 3.000 soldados, nada frente a la marea de Saladino. Y sin embargo, cabalgaron hacia el sur, con el sol cayendo detrás de las montañas y el destino avanzando desde el desierto. Se encontraron en un lugar llamado Montgisard. Nada en ese sitio prometía gloria, ni un castillo, ni una ciudad, solo polvo, viento y la furia de dos mundos a punto de chocar. Pero Balduino no estaba solo. Muchos decían que fue su fe lo que los unió, otros su locura. Lo cierto es que cuando se detuvo ante sus hombres, descendió del caballo, cayó de rodillas en el polvo y alzó una cruz de madera que llevaba al cuello. No dijo mucho, solo señaló hacia el sur y susurró: «Allí va el hombre que quiere tomar la ciudad del Salvador. ¿Se lo vamos a permitir?». Fue una escena digna de un profeta, y en ese instante ocurrió algo que ninguna crónica explica del todo. Los hombres creyeron. En medio del miedo, de la inferioridad numérica, de las heridas de su joven rey, creyeron y cabalgaron hacia la batalla. El sol estaba en su punto más alto cuando los escuadrones cristianos chocaron con las avanzadas musulmanas. Saladino, sorprendido por la aparición repentina del enemigo, apenas tuvo tiempo para ordenar la formación. Los templarios, liderados por Odo de Saint-Amand, avanzaron como una flecha blanca. El polvo los cubría, pero el rugido de sus gritos cortaba el aire. En el centro Balduino no se quedó atrás.
Lo montaron sobre su caballo. Su brazo derecho no podía sostener la lanza, pero su mirada seguía fija, como si en ese instante no sintiera dolor, ni debilidad, ni lepra. Solo un deber: defender la ciudad santa. Y mientras las espadas chocaban y los cuerpos caían, algo sucedió en el flanco derecho. El flanco derecho, inicialmente una línea frágil en la delgada formación cruzada, comenzó a vibrar con una fuerza inesperada. Allí, al mando de un puñado de caballeros jóvenes y campesinos mal armados, el fuego de la convicción reemplazó la falta de acero. Entre ellos había hombres que no sabían leer, que jamás habían montado un caballo hasta esa semana, y sin embargo, todos ellos, en ese instante, eran gigantes. Uno de ellos, dice una crónica en latín apenas preservada, llevaba en su escudo una imagen del profeta Elías siendo arrebatado al cielo en un carro de fuego. Tal vez era una señal, o una simple casualidad, pero mientras el polvo se levantaba, mientras el calor del mediodía convertía el aire en una sopa hirviente, y ese escudo resplandecía como una antorcha entre la niebla, a su alrededor los hombres no retrocedían, ni un solo paso. Era como si, en ese flanco olvidado por la estrategia, se hubiera en Midapani abierto una brecha hacia algo divino. Saladino, desde su tienda de campaña improvisada en una colina, observaba con creciente preocupación. Estaba acostumbrado a vencer, a desplegar su ejército como una danza letal sobre el campo. Pero aquello era desordenado, irracional. ¿Por qué no huían? ¿Por qué no retrocedían si estaban condenados? Y entonces lo comprendió, demasiado tarde. No era una batalla táctica, era una batalla del alma. Balduino, acompañado por 2 templarios que prácticamente sostenían su cuerpo en la silla, giró levemente hacia sus hombres y gritó algo que el viento solo permitió escuchar parcialmente. Ellos luchan por el mundo, nosotros por el cielo. La frase, sea verdadera o no, fue repetida por generaciones. Se grabó en puertas de monasterios y fue murmurada por soldados antes de morir, porque en Montgisard, durante unas horas, los débiles creyeron que podían vencer a los fuertes, y esa fe, esa osadía, fue suficiente para torcer la historia. Los arqueros ayubíes intentaron rodear el flanco, pero la línea cruzada ya se había compactado. Las espadas cristianas, aunque en menor número, eran guiadas con una ferocidad inesperada. Una escena relatada por un cronista de Damasco describe cómo un joven escudero de apenas 14 años derribó a 2 jinetes mamelucos con una alabarda casi más pesada que él. No era fuerza lo que movía sus brazos, era furia, era la certeza de que si no vencían, Jerusalén ardería. En el centro del campo, Saladino intentaba reorganizar a sus hombres. Dio órdenes precisas, intentó rodear, intentó dispersar, pero cada vez que un nuevo escuadrón musulmán avanzaba, encontraba no a un ejército organizado, sino a una horda de hombres poseídos por un propósito. La estrategia se convirtió en caos. La lógica se deshizo bajo los gritos de guerra. Algunos dijeron que incluso los camellos que transportaban suministros huyeron despavoridos cuando la línea cruzada arremetió como una ola imposible. Y allí, en medio de ese huracán, Balduino seguía cabalgando. Cuentan que en un momento su casco se deslizó y su rostro quedó expuesto. No era un rostro de príncipe, era el rostro de un leproso, con la carne marcada, la piel seca, los ojos encendidos de fiebre. Pero ningún cruzado lo vio con horror. Lo vieron como una reliquia viva, como si el mismísimo sufrimiento de Cristo cabalgara con ellos. El sol empezó a bajar. La batalla, lejos de perder intensidad, alcanzó su clímax. Una carga final fue lanzada contra el corazón del ejército de Saladino. Balduino, sostenido por sus hombres, levantó una cruz improvisada sobre una lanza rota y gritó con lo que le quedaba de voz. Fue un rugido que ni siquiera el historiador puede repetir con exactitud.
Solo se sabe que los hombres a su alrededor se transformaron en bestias y chocaron contra el enemigo con tanta fuerza que por un instante el suelo tembló. Saladino, viendo que sus filas caían en desorden, dio la orden de retirada. No fue una retirada elegante, fue una huida. Los cronistas musulmanes, con admirable honestidad, escribieron que el ejército cruzado parecía poseído, que no hubo táctica que funcionara, que fue como enfrentar una tormenta imposible de leer, y mientras los hombres de Saladino se dispersaban por el desierto, Balduino cayó del caballo, no por una herida de guerra, sino por el peso de su cuerpo enfermo. Lo envolvieron en una capa y lo sentaron sobre una piedra. Allí, mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte carmesí, lo contemplaron. Algunos lloraban, otros rezaban, y él con una voz apenas audible preguntó: ¿Está Jerusalén a salvo? Sí, majestad, le respondió un caballero templario. Balduino cerró los ojos y sonrió, porque sabía que al menos por esa noche el milagro había sido real. Y así, bajo el cielo de Montgisard, nació no solo una victoria, sino una leyenda. La leyenda del rey leproso que desafió al más grande de sus enemigos, que cabalgó sin fuerza, sin salud, pero con un corazón más grande que cualquier ejército. Lo que pocos cuentan es lo que ocurrió después, cuando la noticia llegó a Jerusalén. La noticia viajó más rápido que el viento del desierto. No fueron los heraldos los que la llevaron primero, ni los tambores que retumbaban en las torres. Fue el murmullo, el susurro que se esparcía entre los callejones de Jerusalén, desde las panaderías de piedra blanca hasta los corredores de los monasterios. Algo imposible había ocurrido, y no era solo una victoria, era la vuelta de un muerto que aún no moría. Balduino ha vencido a Saladino en Montgisard. Las palabras eran repetidas con incredulidad. Una mujer mayor que vendía aceitunas junto al Santo Sepulcro dejó caer su canasto. Un monje bizantino se santiguó hasta sangrarse la frente. En los barrios armenios, se cantaron salmos en voz alta como si fuera Pascua. En las sinagogas, algunos ancianos dijeron que Dios había mostrado otra vez su brazo fuerte. Y en los zocos musulmanes de la ciudad, los rostros se endurecieron con temor, porque nadie, ni amigo ni enemigo, esperaba que un joven rey enfermo pudiera enfrentarse al gran Saladino y hacerlo huir. Cuando Balduino regresó, no lo hizo montado en su caballo blanco, ni vestido con los ornamentos dorados del triunfo. Lo trajeron en una litera de madera con el cuerpo casi inmóvil, envuelto en telas simples, como si fuera un peregrino regresando de un largo viaje. Pero la ciudad se volcó a recibirlo. Hombres, mujeres, ancianos, niños, miles. Algunos gritaban Hosana, otros simplemente caían de rodillas. Las campanas tocaron, los cuervos huyeron del monte del templo, y por un instante, solo un instante, el aire en Jerusalén pareció más ligero. Una leyenda popular dice que mientras cruzaba la puerta de Sion, un anciano ciego, al tocar el borde de su túnica, recobró la vista. ¿Un milagro? Tal vez. O tal vez fue el poder de la esperanza, ese que mueve montañas cuando todo parece perdido. Esa noche la ciudad no durmió. Las antorchas iluminaron los muros y las plazas. Se cocinó pan con miel y vino especiado, y los juglares improvisaron canciones en honor al rey doliente que jamás se rindió. En los salones nobles hubo banquetes, en los conventos oraciones, y en los barrios más humildes familias enteras salieron a mirar el cielo, como si esperaran ver ángeles descendiendo en procesión. Pero Balduino no pidió celebraciones, no sonrió para las multitudes. No pronunció discursos. Pidió ser llevado directamente al Santo Sepulcro. Allí, en el silencio sagrado, cayó de rodillas, o lo intentó con ayuda de sus sirvientes, y dejó caer la frente sobre la piedra que, según la tradición, había sostenido el cuerpo de Cristo. Nadie sabe qué dijo. Algunos testigos aseguran que oró en voz baja durante horas. Otros juran que simplemente lloró.
esa imagen se convirtió en símbolo. Un rey joven, enfermo, herido, solo ante el sepulcro de su fe, agradeciendo no la gloria, sino la oportunidad de haber defendido lo que consideraba sagrado. Y sin embargo, la victoria trajo consecuencias mucho más grandes que un día de júbilo. En Europa, cuando llegaron los mensajeros con la noticia, muchos pensaron que era un invento propagandístico. ¿Cómo podía un niño enfermo haber derrotado al temido Saladino? ¿Cómo podía Jerusalén estar aún en pie con tan pocos soldados? En Roma, el Papa Alejandro III lloró al escuchar la historia completa. En París, el propio rey Luis expresó su deseo de conocer personalmente a Balduino, aunque el viaje nunca llegó a concretarse. Y en las cortes del Sacro Imperio, los trovadores se peleaban por ser los primeros en cantar sobre el león leproso de Dios. Pero no todo era admiración. Entre los cruzados de otras tierras comenzó a crecer la envidia. Algunos grandes señores que no habían participado en Montgisard se sintieron desplazados. La gloria era demasiado para un joven que, en sus ojos, ya debería estar enterrado. Comenzaron entonces los murmullos, las intrigas, las dudas sobre si Balduino seguiría siendo capaz de gobernar. Y mientras la política se envenenaba lentamente, Balduino permanecía cada vez más enclaustrado. Su salud se deterioraba, perdía sensibilidad en los dedos y sus pies requerían vendajes constantes. Pero su mente seguía siendo como una espada afilada. Desde su cama de cedro, rodeado de médicos árabes, monjes latinos y sabios judíos, comenzó a dictar cartas, diseñar defensas, planear alianzas. Gobernaba desde la enfermedad como un emperador invisible, y muchos decían que si alguna vez existió un rey sacerdote, un Melquisedec de los nuevos tiempos, había sido él. Y a pesar de todo, no fue la gloria lo que más lo marcó. Fue el miedo, porque sabía, mejor que nadie, que Montgisard no había sido el fin. Saladino no era un hombre que olvidara, no era un general común, era un estratega, un soñador y sobre todo, un vengador paciente. Balduino lo sabía, lo sentía. En las noches sin aliento, cuando la fiebre lo obligaba a hablar en voz alta, repetía una y otra vez: volverá. No lo vencimos, lo detuvimos solo por ahora. Y en el fondo tenía razón, porque mientras Jerusalén dormía bajo la tenue seguridad de una victoria improbable, en Damasco, una nueva tormenta comenzaba a formarse. Pero antes de que la historia continúe por ese oscuro sendero, hay un hecho que no puede olvidarse. Montgisard no fue solo una batalla, fue una prueba, una revelación. Una de esas raras veces en que la voluntad de un solo hombre cambió el curso de los imperios. Y en esa de su arena quemada por el sol, lo que nació no fue solo una victoria. Fue una advertencia, un eco, un rugido en el desierto que aún hoy sigue resonando entre las piedras de la Tierra Santa. Porque cuando un rey sin cuerpo lucha con el alma, ni siquiera el más grande de los ejércitos puede detenerlo. Pero como todo rugido, también el de Montgisard fue ahogado con el tiempo por el murmullo de las traiciones, las enfermedades y la política. Y es aquí, en esta parte de la historia, donde el verdadero drama humano comienza a florecer entre los muros de piedra de Jerusalén. Balduino IV, el niño rey que se convirtió en leyenda, se enfrentaba no solo al enemigo externo que sabía que volvería, sino al enemigo más corrosivo de todos, el de la codicia, el ego y la lucha de poder entre los suyos. En los años que siguieron a Montgisard, mientras los trovadores llenaban los salones de Europa con su gesta, Balduino luchaba cada día con un cuerpo que se marchitaba como una hoja en otoño. Sus dedos, ya deformados por la lepra, no podían sostener ni el cetro ni el cáliz. Los médicos aplicaban ungüentos de mirra, lo envolvían en vendas empapadas en vino y aceite de oliva, e incluso recurrieron a fórmulas que mezclaban polvo de oro con agua bendita. Pero nada podía frenar el avance implacable de la enfermedad. Aún así, se negaba a renunciar.
El Consejo Real empezó a inquietarse. Algunos lo querían como símbolo, pero no como gobernante. Otros murmuraban que Jerusalén necesitaba un nuevo rey fuerte, joven, sano. Balduino, con más sabiduría que rabia, hizo algo impensado. Convocó a una reunión secreta en la Torre de David, a la luz de unas pocas antorchas, y allí, con voz quebrada pero mirada firme, propuso nombrar a su sobrino, un niño aún más pequeño que él cuando fue coronado, como heredero del trono, con él mismo como regente mientras pudiera mantenerse lúcido. Algunos aplaudieron su generosidad, otros olieron debilidad, pero todos sabían algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Balduino no viviría muchos años más, y entonces, como si la tragedia humana no fuera suficiente, como si la historia necesitara más tensión, más filo, Saladino resurgió, esta vez no con una incursión, sino con la promesa de una cruzada a la inversa, un sueño, una jihad unificadora. Saladino no quería solo atacar, quería borrar, quería arrancar de la memoria colectiva la osadía de Montgisard. No por vanidad, sino porque sabía que aquella derrota había encendido una chispa en Europa que podía volverse incendio. Y en los incendios el viento sopla en cualquier dirección. Mientras tanto, Jerusalén se partía en 1000 fragmentos. Había templarios que querían más poder, hospitalarios que ya negociaban con reyes franceses a espaldas del trono, nobles locales que preferían alinear sus intereses con comerciantes italianos antes que con los propios habitantes de Tierra Santa. Y todo esto ocurría mientras Balduino, día tras día, asistía a reuniones con la mitad del rostro cubierto, para no mostrar la herida abierta donde una vez tuvo mejilla. La corte no era un lugar de descanso. Era un campo de batalla sin sangre, pero con las mismas consecuencias letales. En una ocasión se dice que un obispo se atrevió a decirle que debía abdicar por el bien del alma del reino. Balduino, con esa mezcla de ironía y dignidad que solo los moribundos verdaderamente valientes poseen, le respondió: «Cuando me quede sin voz para hablar y sin ojos para ver, quizás entonces considere abandonar. Pero mientras Dios me deje un aliento en el pecho, este trono será mi cruz, y también mi espada». Las palabras circularon como un río subterráneo. Inspiraron a algunos, aterraron a otros, y para muchos solo fueron una prueba más de que el rey, aún entre sombras, seguía gobernando con una llama que se negaba a apagarse. Y sin embargo, lejos, muy lejos, en el corazón del imperio ayubí, Saladino reunía hombres. No cualquier ejército, no una banda de saqueadores. Hablamos de la élite musulmana del momento. Jinetes que podían cortar una cabeza al galope sin mirar, lanceros que entrenaban desde los 8 años, arqueros persas con precisión quirúrgica. Y sobre ellos una convicción. Esta vez no dejarían piedra sobre piedra. La red de espías del reino cruzado llevó las noticias a Jerusalén. El consejo se llenó de pánico. Algunos pidieron abrir negociaciones, otros planearon huir antes del asedio. Solo uno, el mismo de siempre, pidió quedarse firme. Balduino. Tenía fiebre. Su piel se había tornado casi marfil. A duras penas podía moverse sin ayuda. Pero levantó su rostro, que ya comenzaba a mostrar las huellas irreversibles de la lepra avanzada, y dijo algo que uno de sus escribas recogió palabra por palabra: «Si es en el lecho donde debo morir, que sea mirando hacia el desierto. Si Saladino viene, lo veré llegar con mis propios ojos, aunque estos se me caigan del rostro». La sala quedó en silencio. Lo que siguió fue uno de los actos más insólitos de su reinado. Hizo llamar a Min, su herrero personal. Le pidió una nueva armadura, no más ligera, más pesada. Quería que sonara al caminar, que todos supieran que el rey aún se ponía en pie, que no era un espectro ni un símbolo, era un guerrero. Esa armadura, que aún hoy se conserva en un museo secreto, tenía grabada una frase en latín antiguo: «No moriré sino viviré. No moriré,
sino que viviré. El eco de Montgisard aún resonaba, pero esta vez, la tormenta que se avecinaba era aún mayor, no solo por la fuerza de los ejércitos enemigos, sino por las grietas invisibles que ya recorrían el corazón de la ciudad santa. Pero, aún con todos los presagios oscuros, mientras Jerusalén se preparaba para lo peor, la figura de un joven rey enfermo, vestido de acero y voluntad, volvía a recordarle al mundo que los milagros no siempre caen del cielo. A veces, se levantan con el alba y vuelven a empuñar la espada. Y así llegamos al último tramo de esta historia que, aunque tejida con los hilos del pasado, sigue latiendo con fuerza en el presente, como una cicatriz que aún duele en la memoria del mundo. El año era 1185. La figura de Balduino IV se había convertido en un fantasma viviente dentro de los muros de Jerusalén. Para entonces, su cuerpo ya no respondía a casi nada. Sus manos estaban envueltas en vendajes perpetuos. Su piel, convertida en una especie de pergamino agrietado, apenas soportaba el roce de la ropa. Ya no caminaba, ya no montaba, y sin embargo, aún mandaba. Desde su lecho, con una voluntad que parecía dictada por los ángeles, seguía tomando decisiones, firmando tratados, organizando la defensa del reino, vigilando a los nobles ambiciosos y preparando el futuro que sabía no vería jamás. Pocos seres humanos han sido capaces de resistir tanto dolor físico, tanta traición política, tanta soledad, con semejante dignidad. Lo que hacía más grande a Balduino no fue solo haber vencido en Montgisard, fue haber sobrevivido después de la victoria, en medio de la ingratitud, de las rencillas, de la impaciencia de los que ya contaban los días para heredar su trono. Y aún así, no se quejaba, no buscaba gloria, solo pedía que Jerusalén viviera más allá de él. Fue entonces cuando tomó su decisión final. Convocó al Alto Consejo y con voz apenas audible declaró que renunciaría formalmente al trono. No por debilidad, sino por amor, porque sabía que si seguía siendo rey, lo usarían como excusa para justificar el estancamiento, la espera, la falta de acción. Eligió a su sucesor. Dio las instrucciones para que el niño Balduino V fuera coronado, bajo la regencia de hombres en los que apenas confiaba, pero que eran los únicos disponibles. Y luego, en una de las escenas más conmovedoras que conserva la historia medieval, pidió ser llevado por última vez al Monte de los Olivos. Era una tarde serena. El sol descendía lento sobre las cúpulas doradas y el aire olía a mirra y tierra caliente. Lo colocaron en una camilla de madera sencilla. No hubo estandartes. No hubo soldados, solo unos pocos fieles y un grupo de monjes que caminaban en silencio. Desde allí, desde la cima, contempló la ciudad que había jurado proteger. No lloró, no habló, simplemente miró. Y en ese gesto estaba todo: el niño que fue, el rey que luchó, el enfermo que resistió, el leproso que se negó a morir en la oscuridad, el hombre que había vencido a uno de los mayores ejércitos del Islam sin contar más que con su fe y el filo de la voluntad humana. Unos días después, murió, en paz, como un monje, en una habitación donde solo se oía el canto de los salmos y el lento crepitar de una lámpara de aceite. Lo enterraron en el Santo Sepulcro, el lugar donde comenzó su fe y donde quiso descansar. No hubo monumentos grandiosos. No los necesitaba. Su mayor monumento ya había sido construido sobre la arena de Montgisard y en los corazones de aquellos que lo vieron luchar más allá del límite humano. Hoy, tantos siglos después, cuando hablamos de Balduino IV, hablamos de un imposible, un niño enfermo que gobernó como un titán, un leproso que fue más temido que los sanos, un rey que fue más santo que los sacerdotes y más sabio que muchos ancianos de su corte. Montgisard no fue solo su mayor victoria, fue una prueba de que el valor puede nacer en los cuerpos más frágiles, de que la fe no siempre necesita milagros celestiales,
y de que la historia no la escriben solo los vencedores, sino los que luchan aún sabiendo que están condenados, porque hay batallas que se ganan en el campo y otras más grandes que se ganan en el alma. Y ahora, si has llegado hasta aquí, si esta historia te hizo sentir algo, si por un momento cerraste los ojos y viste esa cruz ondeando en la arena, si escuchaste el galope de los templarios o sentiste el pulso de un rey luchando contra el tiempo mismo, te invito a que formes parte de esta comunidad que honra las historias que merecen ser contadas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada noche, desenterramos leyendas, reconstruimos batallas y le damos vida a los héroes olvidados. Y no te vayas muy lejos, porque muy pronto volveremos a encontrarnos en otra historia para dormir donde los sueños y la historia se cruzan.